Nunca pensé que la peor traición de mi vida vendría de alguien tan cercano. Y mucho menos que descubrirlo me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la familia, la confianza y el precio de la ambición. Voy a contarles algo que jamás imaginé que me sucedería. Algo que, de haberlo leído en un libro o visto en una película, habría pensado que era un giro demasiado retorcido. Pero la realidad, como siempre, supera la ficción. Y lo peor de todo es que involucra a la persona en la que más confiaba, mi hermano mayor. Desde pequeños, Alejandro y yo tuvimos una conexión especial con las palabras. Crecimos rodeados de libros, gracias a nuestra madre, una profesora de literatura que nos inculcó el amor por la escritura. Pasábamos horas inventando historias, escribiendo pequeños cuentos. Cuando crecimos, supimos que queríamos dedicarnos a algo relacionado con el periodismo. Nos imaginábamos viajando por el mundo, entrevistando a personajes históricos y desenmascarando la corrupción en altos mandos. Era un sueño compartido, algo que nos unía más que cualquier otra cosa. Tuvimos suerte. Después de años de escribir en blogs personales, enviar colaboraciones a revistas locales y aceptar cualquier oportunidad de freelanceo que se nos presentara, finalmente logramos hacernos un nombre. Primero fueron artículos esporádicos en pequeñas publicaciones, luego trabajos más serios en revistas de opinión. Recuerdo noches interminables en las que revisábamos nuestros escritos una y otra vez, corrigiendo cada coma, puliendo cada argumento. Con el tiempo, algunos de nuestros textos comenzaron a viralizarse, lo que llamó la atención de editores más grandes. Eventualmente, tras múltiples rechazos y aprendizajes agridulces, ambos conseguimos un puesto como columnistas de opinión en un prestigioso periódico de la ciudad. A los veintitantos, tras muchas noches sin dormir y rechazos constantes, ambos conseguimos un puesto como columnistas de opinión en un prestigioso periódico de la ciudad. Alejandro tenía una voz fuerte, con opiniones contundentes y bien argumentadas, mientras que yo me inclinaba más por el análisis detallado, tratando de comprender las múltiples aristas de cada situación. Siempre pensé que formábamos un equipo excelente. Cada uno tenía su estilo, pero compartíamos el mismo amor por la verdad y la palabra escrita. O al menos eso creía. Todo comenzó de manera sutil. Un día, revisando la edición impresa del periódico, me topé con un artículo de Alejandro que sonaba familiar. Demasiado familiar. Algunas frases eran idénticas a las que yo había escrito en mi computadora la noche anterior. Me dije que debía ser una coincidencia. Al fin y al cabo, éramos hermanos, pensábamos parecido y debatíamos mucho en casa. Pero la inquietud quedó sembrada en mi mente. Con el tiempo, la sensación de déjà vu se hizo más frecuente. Empecé a notar que varios de sus artículos contenían ideas que yo había mencionado en nuestras conversaciones privadas. No solo eso, había párrafos enteros que coincidían con mis borradores, los mismos que guardaba en mi computadora y que aún no había enviado al editor. Comencé a dudar de mi propia memoria, a preguntarme si tal vez estaba exagerando. Pero la acumulación de coincidencias se volvió imposible de ignorar. Decidí poner más atención. Empecé a anotar las ideas que compartía con Alejandro y a compararlas con lo que él publicaba. Lo que encontré fue abrumador. Mi hermano no solo tomaba inspiración en mis textos, sino que los copiaba casi palabra por palabra. Algunas veces los maquillaba con sinónimos o reestructuraba las oraciones, pero la esencia seguía siendo la misma. La indignación me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo, no sabía cómo enfrentar esta traición. Pasé semanas debatiéndome sobre qué hacer. Me sentía atrapado entre la lealtad familiar y la necesidad de hacer justicia. ¿Cómo se enfrenta a un hermano? ¿Cómo acusar a alguien que has admirado toda tu vida sin destrozar todo lo que los une? Cada día, me despertaba con la intención de confrontarlo, pero el miedo a su reacción, a la posible destrucción de nuestra relación y al impacto en nuestra familia, me paralizaba. La frustración se acumulaba dentro de mí, creciendo con cada elogio que recibía por algo que no había escrito. Me sentía invisible, como si mi propio esfuerzo no tuviera valor alguno si otro se llevaba el crédito. Me sentía atrapado entre la lealtad familiar y la necesidad de hacer justicia. ¿Cómo se enfrenta a un hermano? ¿Cómo acusar a alguien que has admirado toda tu vida sin destrozar todo lo que los une? Cada día,
Me despertaba con la intención de confrontarlo, pero el miedo a su reacción, a la posible destrucción de nuestra relación y al impacto en nuestra familia, me paralizaba. La frustración se acumulaba dentro de mí, creciendo con cada elogio que recibía por algo que no había escrito. Me sentía invisible, como si mi propio esfuerzo no tuviera valor alguno si otro se llevaba el crédito. Pero al mismo tiempo, temía que señalarlo hiciera más daño del que ya había causado. ¿Cómo se denuncia una traición así sin destruir la familia en el proceso? Lo peor de todo era que, en cada reunión familiar, en cada conversación con mis padres, veía el orgullo con el que hablaban de Alejandro, lo mucho que admiraban su talento. Si les decía la verdad, sabía que todo cambiaría. Así que guardé silencio, al menos por un tiempo. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que no solo plagiaba mis artículos, sino que además usaba mis investigaciones inéditas. Yo tenía una serie de documentos con información exclusiva, datos que aún no había publicado y que estaba investigando para una futura columna sobre corrupción en la política local. Una tarde, mientras tomaba un café con un colega, vi en su teléfono un titular impactante. Un artículo firmado por Alejandro con exactamente la misma información que yo había estado recopilando en secreto. Mi sangre se heló. No solo me estaba robando ideas, estaba explotando meses de mi trabajo, publicándolo sin darme crédito y ganándose elogios por ello. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisar la computadora de Alejandro. No me enorgullezco de ello, pero necesitaba respuestas. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Dentro de una carpeta oculta en su escritorio, hallé documentos con fechas anteriores a la publicación de sus columnas, documentos que contenían fragmentos exactos de mis textos. Alejandro había estado accediendo a mis archivos personales y robando mis ideas, mis argumentos, mis palabras. Se estaba llevando el crédito de mi trabajo, y nadie lo había notado porque, para el mundo, él era el brillante columnista con opiniones firmes y estilo impecable. No podía entender cómo había llegado a ese punto, que lo había llevado a traicionarme de esa manera. La indignación que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo la traición laboral, sino la traición personal. Mi propio hermano, alguien con quien había crecido, a quien había apoyado en todo, me estaba usando. Decidí que no podía dejarlo pasar. Planeé mi venganza con precisión, aunque una parte de mí aún dudaba. ¿Era esto lo correcto? ¿Y si esto solo empeoraba la situación? Durante días, consideré alternativas: confrontarlo nuevamente, buscar apoyo en alguien más, incluso dejarlo pasar. Pero el coraje y la indignación ya no me dejaban dormir. Sentía que necesitaba hacer algo que lo desenmascarara sin lugar a dudas. ¿Era esto lo correcto? ¿Y si esto solo empeoraba la situación? Durante días, consideré alternativas: confrontarlo nuevamente, buscar apoyo en alguien más, incluso dejarlo pasar. Pero el coraje y la indignación ya no me dejaban dormir. Sentía que necesitaba hacer algo que lo desenmascarara sin lugar a dudas. Así que, con el corazón latiéndome con fuerza, escribí un artículo falso, con ideas ridículas y errores deliberados, y lo guardé en mi computadora con un título llamativo. Fue una trampa, una última prueba para confirmar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me aseguré de que estuviera lleno de argumentos incoherentes y citas erróneas, algo que cualquier periodista con criterio descartaría de inmediato. A los pocos días, para mi horror y confirmación, Alejandro lo publicó como suyo. Ahí estaba, impreso en el periódico, con su nombre en lo alto de la página. Ese mismo día, fui directamente con nuestro editor. Llevé capturas de pantalla, comparaciones de documentos y, sobre todo, pruebas de que Alejandro había publicado un artículo lleno de errores porque asumió que, como siempre, mi trabajo estaba listo para imprimirse sin revisión. Cuando el editor terminó de revisar la evidencia, su expresión pasó de la confusión a la indignación. Me dijo que tomara el resto del día libre. Horas después, Alejandro fue llamado a su oficina. Y en ese momento, supe que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Nuestra familia quedó dividida. Mis padres, incrédulos al principio, intentaron mediar, pero la evidencia era irrefutable. Mi madre lloró,
incapaz de comprender cómo Alejandro pudo hacer algo así. Mi padre, usualmente sereno, se mostró más decepcionado que enfadado, y eso fue lo peor. Algunos familiares intentaron minimizar el asunto, diciendo que era un malentendido, mientras otros me apoyaron sin reservas. Alejandro, por su parte, se encerró en su orgullo, negando haber hecho algo malo, como si admitirlo fuera peor que la traición misma. Su silencio y su orgullo terminaron de romper lo poco que quedaba de nuestra relación. Nunca imaginé que la pluma, nuestra arma más poderosa, sería también la daga con la que me traicionaron. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.